qué nosotros no nos correspondemos con ese pensamiento. Y quiero compartir esta mañana un papel de trabajo en función a esa unidad de investigación que estoy desarrollando desde el municipio. Titulado Caminos de Libertad, Pensamiento Emancipador de Hugo Chávez. Con la elección del presidente Hugo Chávez en 1998 y la promulgación de una nueva constitución en 1999, se inició en la República Bolivariana de Venezuela un proceso de transformación política, socioeconómica y cultural, con el cual se ha desencadenado un movimiento emancipador que se extiende por toda América Latina. Y ahí estamos viendo cuál es ese pensamiento pedagógico de Hugo Chávez, cómo ese actuar, cómo ese pensamiento dirige esa acción que tiene tanta influencia que ya en América Latina es un ejemplo a seguir. Para poder comprender el pensamiento de Hugo Chávez es necesario hacer algunas aproximaciones. Utilizaremos como marco de referencia la teoría de los intereses cognitivos propuesta por Jürgen Habermas, un filósofo alemán contemporáneo de la Escuela de Frankfurt y representante de la pedagogía crítica. Debemos considerar los siguientes aspectos del principio. ¿Qué es el interés según Habermas? Él nos señala que es el placer que asociamos con la existencia de un objeto o acción. El interés más fundamental, señala el filósofo, de la especie humana es el interés por la racionalidad. No había una persona más racional que el presidente Hugo Chávez. Movía todos los aspectos de sus decisiones, de su vida, tenían que ver con profundos procesos de reflexión. Es por ello que la supervivencia de la especie humana no es cuestión de instinto, se basa en el conocimiento y la acción. Con razón el presidente Chávez nos invitaba cada vez que tenía la oportunidad a valorar el conocimiento, esa pedagogía del detalle, el porqué de las cosas, el reflexionar ante las circunstancias que estábamos viviendo, porque de eso depende nuestra supervivencia, de ese conocimiento y de esa acción. De ahí la importancia de la investigación. Nosotros como docentes debemos profundizar nuestras prácticas pedagógicas para determinar dónde está ese conocimiento que voy a construir en conjunto con mi contexto para poder desarrollar y poder avanzar. El interés cognitivo es un interés fundamental por la potenciación, por comprometerse en una acción autónoma que surge de intuiciones auténticas, críticas de la construcción social de la sociedad humana. En tal sentido, clasifica los intereses cognitivos a saber en técnico, práctico y emancipador. Nos dice este autor, este filósofo alemán, en su teoría, que todo lo que nosotros hacemos está movido por un interés cognitivo. Si hago poquito, si hago mucho, o si transformo una realidad. Nosotros podemos de cualquier cosa, de cualquier detalle que hacía el presidente Chávez, había el cambio inmediato de esa realidad. Si algo no estaba bien, él hacía lo necesario para que eso cambiara en beneficio de todos. Según esta teoría, es el interés emancipador, el que logra la transformación en un principio de autonomía y de responsabilidad de mi entorno y de mi participación en él. El interés cognitivo de Hugo Chávez se corresponde con el interés emancipador. Es la potenciación, es la capacidad por tomar las riendas de su propia vida de una manera autónoma y responsable, estimulado por la razón, que solo posible es a través de la autorreflexión. Cuando nosotros vamos a una escuela y vemos que vamos un día, vamos otro, y todo sigue igual, allí hay un interés cognitivo técnico. Viene tal fecha, el Día de las Madres, con la cartera del Día de las Madres. Pero es que viene el Día de las Madres, y es una oportunidad para concretar acciones con el movimiento bolivariano de familia. Es ir más allá de esa acción, para poder generar en esos espacios soluciones a los problemas que nos aquejan a diario.
Esa autorreflexión, cuando el yo se vuelve sobre sí mismo, no como cada vez que veíamos al presidente Chávez en algún presidente, en alguna locución, siempre nos permitía reconocer esos momentos de autorreflexión que tenían profundamente consigo mismo, esos encuentros que tenían como un ser social que está presente para el acompañamiento de lo que está a su alrededor. Porque, bueno, por supuesto, nosotros en pedagogía y en educación no podemos estar aislados. Nosotros tenemos características individuales porque, bueno, genéticamente estamos determinados, ¿no? Pero es accionar con el otro que nosotros podemos realmente decir que estamos en interacción con los demás en reciprocidad de esa situación. Ligado a las ideas de justicia y de igualdad. Ahí vamos viendo cómo ese pensamiento emancipador, ese interés emancipador que movía cada una de las acciones del presidente Chávez, le permitía ir transformando esas realidades en el marco de la justicia, de la igualdad, del bien común, de la solidaridad, que a fin de cuentas son los principios bolivarianos. Según el filósofo alemán, los intereses humanos fundamentales influyen en la forma de construir el conocimiento. Los intereses cognitivos influyen en la manera de construir los conocimientos. Señala que el saber es algo construido por las personas en conjunto, en colectivo, no de una manera aislada. Por eso la importancia de lo colectivo, del encuentro, la importancia del otro. Y ahí entonces tenemos nuestros movimientos pedagógicos, nuestros centros de formación, nuestros centros de investigación. Nosotros acabamos de salir ahorita el 20 y el 21 exitosamente de ese componente del Sistema Nacional de Formación e Investigación, como fueron los congresos que se realizaron en todo el país. Y ahí podemos ver cómo en ese encuentro, en esa solidaridad, en ese compartir en una mesa, escuchábamos unas expresiones tan distintas a las cuales estábamos acostumbrados. Gente comprometiéndose, gente avergonzada porque no había dado un paso al frente. Al respecto, debemos considerar los siguientes aspectos para la reflexión. Sobre la base de esta idea podemos decir que Hugo Chávez se caracterizaba por tener un interés cognitivo emancipador que reflejaba su visión del hombre y del mundo en igualdad de condiciones, justicia, solidaridad e interacción autónoma, responsable de su accionar protagónico para transformar su realidad. Y nos dio ejemplo a diario. El presidente Chávez señalaba que había problemas con la vacunación, con los niños, y el otro día tú salías a la calle y veías a la gente con sus equipos de vacunación saliendo a vacunar en las comunidades, en una coherencia, en una solidaridad. Nos dio muestras de solidaridad con otros países, por el cual fue muy criticado. Pero simplemente era ese pensamiento, ese interés del otro y en el otro que lo movía a tomar estas decisiones. Guiado por el magisterio del libertador Simón Bolívar, quien señalaba que el ejercicio de la democracia solo es posible si hay educación y libertad. Que la libertad se aprende y se enseña. También Hugo Chávez en muchísimas oportunidades nos señalaba esto. Nosotros tenemos que conquistar nuestra libertad, pero ¿desde dónde? ¿Cómo? Como una mamá que está en su hogar o que no tiene ni siquiera una casa, no tiene una vivienda, puede pensar en justicia, puede pensar en libertad. Y ahí asume la responsabilidad que tiene con los ciudadanos de su país y hizo de la vivienda hizo un compromiso propio. Ahí nos está dando un ejemplo de acompañamiento a ese maestro que tengo al lado, a ese niño que en esa pedagogía del detalle, cuando vemos no somos tristes, ahí pasa algo. La idea de libertad es trascendental en la medida en que está implícita en la interacción humana, en el acto del habla, que es un atributo que ha marcado la evolución del hombre. El concepto de libertad está indisolublemente unido a los intereses por la verdad y la justicia, los cuales defendió apasionadamente. Decía el profesor William, tenía un terreno común, hablaba con el pueblo, se entendía con el pueblo, porque sencillamente era pueblo. Había unos canales de comunicación más que intelectuales, afectivos. Es por ello que resaltaba como valores la convivencia y el respeto, ya que los consideraba fundamentales para el ejercicio de la libertad.
así como el desarrollo del lenguaje, resaltando las dimensiones de las competencias comunicacionales de leer, escribir, hablar y escuchar, destacándose como un promotor de lectura, consciente de la importancia de la inserción del sujeto en el signo lingüístico, que le permitiera la expresión de las ideas, de los sentimientos, de su contexto real, de la apropiación de ese protagonismo que nos señala nuestra Constitución. Y siempre nos insistía en que si ese ciudadano está allí, pero no tiene ni idea de lo que está pasando a su alrededor, de esa inmediatez que lo puede transformar, debíamos acompañarlo. Por eso insistía en la lectura. Acompañarlo en un primer momento estuvimos trabajando con aquellos círculos de lectura que, bueno, tenemos que tener, porque hay un principio que dice que nadie puede acompañar a otro a convertirse en lector si no es lector. Como maestros nosotros tenemos una gran deuda con estas orientaciones ejemplares que nos da el presidente Chávez. Nosotros queremos transformar las realidades de la educación del país, queremos una educación de calidad, pero nosotros tenemos que convertirnos en lectores, nosotros tenemos que insertarnos en el signo lingüístico para poder acompañar a otro, para poder interpretar los contextos, como nos decía Freire, para poder interpretar esas realidades, no desde lo intelectual, sino desde esas pedagogías del amor, del ejemplo, de la curiosidad, del detalle. Observando lo que señalaba Pedro Guarda, Bolívar decía: Bolívar tomó el mando para libertar a sus conciudadanos y cuando fueron libres los dejó, para que se gobernaran por leyes y no por su voluntad. El paso de Hugo Chávez por la historia venezolana en su afán emancipador nos dejó un sustento jurídico que guía el ejercicio de la ciudadanía, logrando la transformación de las realidades en un enfoque integral para la superación de las dificultades socioeconómicas que aquejaban al pueblo venezolano, visibilizando el poderoso concepto del poder del pueblo, dándole forma, método. Así crea las leyes del poder popular, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Plan de la Patria, la Constitución. En cada uno de los detalles que el presidente Chávez veía que había una incoherencia, él decía: es necesario creer, si es necesario tenemos que crear un sustento jurídico para solucionar ese problema, lo vamos a hacer. Porque había un pensamiento emancipador detrás de cada una de esas acciones. El pensamiento emancipador de Hugo Chávez queda demostrado en la coherencia de su actuar en el esfuerzo continuo para superar las deficiencias en los temas sensibles para el desarrollo del país, con voluntad política, con el respaldo de la creación de las leyes que fueron necesarias y el apoyo del pueblo, forjó una nueva Venezuela. No somos nada sin integración en la visión, en el trabajo, señalaba el 20 de octubre del 2012 en una reunión con los ministros. Insistí en señalar: corazón que no siente, ojos que no ven. Siempre en ese pensamiento creador, creativo, innovador del presidente Chávez, él decía: no, yo voy a cambiar ese dicho que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Yo voy a decir otra cosa: corazón que no siente, ojos que no ven. Él siempre hablaba de los viajes que hacía por todo el país y decía: un día yo iba por una carretera y entonces sí iba a ver la obra que hicieron, pero en la mitad de esa carretera iba viendo los ranchitos, la gente muriéndose de hambre, los niños descalzos. Es que no hay un corazón que sienta para que visibilice esas realidades. En nuestras escuelas, ¿cuántas cosas nosotros tenemos a nuestro alrededor? Cosas que están sucediendo, que estamos padeciendo, que padecen nuestros niños, pero no las vemos. Deberíamos preguntarnos: ¿será que nuestro interés técnico, nuestro interés práctico no nos permite ver más allá de lo que tenemos en nuestra inmediatez? Estaba convencido de que el socialismo tiene que ser un hecho cultural y un hecho científico. Si no lo es, no va a caer del cielo como prodigios mágicos, decían. Tenemos que construirlo. La supervivencia depende del conocimiento y la acción. Nosotros no podemos esperar que nos manden a hacer el seminario del pensamiento de Hugo Chávez. Ya yo en la cabeza aquí, ya yo la monté,
en Canciller lo hago con el apoyo de Clima, que voy a otro único fundamental. Porque es que tiene que ser constante, permanente, para poder sobrevivir. Fíjense cómo como un simple escándalo por la prensa, todos temblamos. Y resulta que es mentira. Que si me cortan el pelo, que si me roban el muchacho. Pero tenemos que tener fortaleza en ese sentido para nosotros poder tener coherencia de las acciones de las cuales somos responsables. Y para ello tenemos que estudiar y lograr la sabiduría, nos decía. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que ir más allá, mostrando siempre el valor de la racionalidad, consciente de que la supervivencia de la especie humana se basa en el conocimiento y en la acción. Decía, la batalla de las ideas, la batalla cultural, es lo más importante de una revolución, si no todo se lo llevaría el viento. De allí podemos hoy contar con Venezuela con múltiples programas, misiones sociales, educativas, recursos y políticas que favorecen el incremento de la matrícula escolar, garantía de la alimentación, recursos innovadores como la incorporación de las TIC, libros, construcción de nuevas edificaciones escolares, avance en la formación del talento humano, mejoras en los salarios, atención al drama del déficit de la vivienda, en fin, acciones concretas que cambiaron la realidad desalentadora que teníamos por una realidad de esperanza. Entonces ahí tenemos la pedagogía de la esperanza. En consecuencia, Hugo Chávez asumió la responsabilidad que el pueblo le otorgó y con amor fraternal propició una revolución amorosa, señalando caminos de libertad, de dignidad, de autonomía, guiado por un interés cognitivo emancipador, inspirado en el más genuino de los amores, el amor por la patria. No podemos ser colonia de nadie, decían. Somos libres y ustedes están comenzando a portar las armas sagradas de la República para, junto al pueblo, garantizar la libertad de Venezuela para siempre y la grandeza, porque solo un país libre puede llegar a ser grande. Mis queridos compañeros, mis queridos camaradas, la tarea es muy grande, el reto es muy grande, pero estamos dispuestos a dar la batalla. Y gracias a